Saludos a todos y todas los que nos escuchan en este espacio Vivir con Fe. Gracias por tomarse el tiempo y el momento de ingresar a este episodio especial que tenemos. Especial como todos los que tenemos porque Dios se exhibe de manera diferente, pero en esta ocasión tenemos un invitado de parte del Señor que sé que va a edificar cada una de sus vidas con el testimonio sobrenatural que tiene este hijo del Altísimo. Es así que tú te denominas, ¿verdad? Más o menos, sí. ¿Cómo es que tú te denominas? Hijo del Altísimo. Realmente tú lo eres. Amén, gracias. Aquí estoy, Farah Almanzar, una hermana y amiga de ustedes en este podcast, Vivir con Fe. Y tengo a mi lado a un hermano en Cristo, Jordi Amargós. Jordi, para mí un privilegio y un placer que tú vengas a Gepiano Estudio, ya no hablar de tu carrera secular, sino hablar de nuestro Padre que está en los cielos y tu testimonio de vida. Amén, gracias por la invitación. Es un placer y un honor estar aquí. Te lo digo de todo corazón porque creo que desde el episodio número 3 lo estoy escuchando a ustedes. ¡Wow! Gracias. Lo admiro muchísimo. Creo que ustedes son uno de los pocos podcasts cristianos que van alineados a lo que Dios quiere, a la voluntad de Él y que va también a los mandatos, ¿verdad? Y al mismo tiempo me ha edificado bastante. Amén, la gloria es de Dios. Jordi, ¿quién es Jordi? Mucha gente dice, bueno, tú, Farah, a veces tú le entras de lleno a la gente y le preguntas directamente quién es. Pero, ¿quién es Jordi? Hijo de Dios. Puede sonar cliché, pero yo lo digo con propia convicción. Amén. Porque Él me sacó, me buscó en momentos en los cuales estaba bien perdido. Me sacó del lodo y solamente un padre que ama incondicionalmente lo puede hacer. Amén. ¿En qué momento de tu vida tú puedes decir que esto aconteció, ese antes y ese después, donde Dios te sacó de ese lodo que tú describes, que es conforme a la palabra, que estaba inundando todo tu entorno, tu ser? Sí, yo venía de una vida desordenada, una vida que... Yo nací en una familia, digamos, funcional, todo en orden, una educación muy buena. Pero a la edad de 18 años, mi vida dio un giro porque me gustaba el béisbol. Y empecé a jugar béisbol y Dios permitió que me firmaran. ¡Wow! Sí. ¿Fuiste firmado? Sí. ¿Pero aquí en Santo Domingo o fuera del país? Fuera del país. O sea, fue aquí, pero con equipos de Grandes Ligas, lógicamente, Firmé primero con Colorado Rockies. ¡Wow! Jugué 3 años. Luego me dejaron libre y firmé a la semana, que es un testimonio también. Fue algo muy poco probable. Donde fui, digamos, juzgado. Fue un lapso de tiempo un poco difícil en esa semana. Y me tocaron la puerta y me firmaron nuevamente. ¿Cómo te sentiste en ese momento, 18 años? Sí. Y me imagino que ese contrato venía con una suma de dinero bien importante. Así mismo fue, por eso tenía una vida desordenada y recibir un bono en aquel entonces de una suma significativa. Podríamos decir. Sí. ¿Cuánto? A ver, hoy en día no es mucho, pero en esa época $50,000 eran... Y para un niño, un adolescente. Un niño, sí, no. Y el dólar carísimo en ese entonces, fue como en 2005. Y ahí empecé sin educación, sin ningún tipo de enseñanza. O, de control. De control. Límite. Aunque mis padres hicieron lo posible, Hicieron todo lo posible, no puedo decir que no, pero terco al fin y este mundo donde todo lo consigues fácil. Empecé a desviarme, ¿verdad? Y hasta los 27 años, que fue que jugué. Sí. 27 años, ahí tuve... Ya en Estados Unidos jugué con Tampa, 2 equipos más. Y ahí me retiré y vine de regreso. Entonces, a empezar de cero nuevamente. ¿A empezar de cero desde la misma posición económica? No. O sea que, Jordi, el desorden que pudiste experimentar al manejar esa suma de dinero desde esa edad, sin límites y con ese grado de inmadurez, con todo el respeto, en ese momento... te hizo perderlo todo.
Así es, así es. Se salvó alguito gracias a la sabiduría de mi papá, de mi padre Amén. biológico. Ajá. Que él me vio como en el desorden Sí. y sacó todo el dinero Ujú. y me compró un apartamentico en el millón de lo que quedaba. Ok. Pero al mismo tiempo me dejó sin nada. Wow. Entonces vine y empecé de cero a estudiar una carrera porque no terminé el colegio, Ujú. pero nunca empecé la universidad. Ujú. Ya con 25 años, 27 años, empezar una carrera Ujú. y tirar para adelante sin nada, de tú estar Ujú. aquí gozándote la vida allá en Estados Unidos, En el tope. en el tope, viviendo una vida desorden, pero Ujú. mujeres, alcohol y todo lo demás. Ok. Vengo aquí y quise mantener, cometí el error de mantener ese estándar, Ujú. intentar mantener ese estándar sin los recursos. Wow. Y ahí fue cuando, digamos, Dios permitió que tocara fondo, de verdad. Porque Jordi, es insostenible. entonces era un tema de, en ese momento, un tema de apariencia, mantener las apariencias. Sí, Y el, mantener las y el apariencias. Señor permitió el golpe bajo. Sí, ahí fue cuando ya el tiempo, ya llegando al lodo, ahí ya fue donde Dios me, me recibe. Te empieza a tocar. Me ¿Tú empieza a sentiste tocar. primero llamado? O sea, ¿tú sentiste el llamado de parte de Dios en medio de todo esto y lo ignoraste? ¿O fue en ese momento en el cual tú tocaste fondo que tú sentiste esa voz que te dijo, Jordi, I'm calling you o te estoy llamando? Sí, yo entré a los caminos del Señor por trituración, como dice. Wow. Fue bastante bajo. Ya tenía 2 hijos en ese entonces. En medio de En todo medio de todo tu... ese proceso, Wow. con diferentes madres. Ok. Ya tú pueden entender el contexto. Sí, claro. Sin nada en los bolsillos. Prácticamente tuve que mudarme con mis padres de nuevo. Sí. Y en ese momento Dios me recibe y a través de un amigo, que le puede pasar a cualquier otro. O sea, alguien me invitó, una Ujú. amiga, duró como 2 meses invitándome a la iglesia. Ujú, ujú, Y yo no iba, yo estaba en mi mundo, en la apariencia todavía. ujú. Y en aquel entonces un mejor amigo me dice, mira, hay reuniones de hombres. Y había como un pequeño anhelo en mi corazón, como un Sí. tiempito antes, de yo participar en reuniones de hombres, para yo tratar de formar o aprender algo De la nuevo palabra del de la Señor. palabra del Señor, que no sea lo que veía todos los días. Ok. Y al momento de yo ir esa noche, que ese amigo fue Ujú. primera vez conmigo también, fue como que un antes y un después. Sentí algo totalmente diferente en esa reunión de hombres. Ese amigo mío fue la herramienta de que Dios usó para llevarme, porque él más nunca volvió. Wow. Él más nunca volvió. Y dije, wow, qué chulo aquí. Y duré como 3 meses mirando, Ujú. porque incrédulo al fin y al principio, como casi Sí. todos los que no nacimos en un hogar cristiano. Ujú. Te iba a hacer esa pregunta y perdona que te haga este pequeño Sí, paréntesis. claro. ¿Tus padres en tu casa te hablaban de Cristo, te hablaban de Dios? ¿Aprendiste algo de los principios, el orar, el tener contacto con las cosas de Dios desde el seno de tu hogar? Mira, es la familia católica Ujú. que asiste a veces un domingo a la iglesia. Ok. Creo que ahí hemos pasado casi la mayoría. Sí. Aunque también mi abuela, que está con el Señor, Ujú. ella era testigo de Jehová. Wow. Tenemos la reserva, pero Sí. al mismo tiempo siempre me iba como sembrando la Ujú. palabra. Y eso como que se me quedaba. Mi mamá me enseñaba el Padre Nuestro, que había que orar, sí o sí. Sí, Eso tú sabes que... sí. Pero no había una relación con Dios, Punto importante. que ese es uno de los mayores puntos, sino algo más por tradición y costumbre. Excelente, así es. Entonces ya al yo llegar a donde me congrego actualmente, en Global, Ujú. Santo Domingo, sentí esto tan diferente. Y Ujú. cuando el Espíritu Santo me tocó, y dije, wow, de aquí no me saca nadie. Amén. ¿Qué momento especial tú recuerdas cuando por primera vez tú fuiste de los que atendió al llamado para aceptar a Cristo o fue en medio de una adoración, alabanza o en medio de un mensaje? ¿Cuál fue el momento que tú dijiste, heme aquí, Señor? Fue un encuentro
esos retiros que queremos hacer, fue impulsado por un amigo que de hecho estaba hace un momento con él, que fue mi líder en un momento dado también. Me dijo, ve al encuentro. Y voy al encuentro y esos 3 días cambiaron mi vida. Para los que no tienen el concepto claro de lo que es el encuentro, sí. Es un retiro espiritual. Correcto. En el cual las personas se apartan de teléfonos, de familia y se congregan o se juntan con la familia en la fe, los líderes, y se busca una conexión a un nivel mayor con el Espíritu Santo para poder ver cambios significativos a partir de ese momento, que es lo que nos testifica Jordi. Excelente respuesta, gracias, padre. No creo que iba a dar la respuesta así. Sí. Pero sí, fue en ese momento cuando presencié lo sobrenatural. Hace ya 7 años, 2016, 30 años tenía. Y yo de ver la calle, de estar en la calle, de discoteca, todo eso, y yo ver esto sobrenatural, como sabes, como tal vez muchos han visto que pasa en estos retiros. Yo dije, no, pero que lo que yo pensaba que era esto, que como se veía, que no, que eso es bulto, que eso es mentira. Una actuación. Una actuación. Yo lo sentí. Wow. Y eso no me lo quita nadie. Entonces no me lo quita nadie. Tu propia experiencia. Mi propia experiencia. Y ahí ya entré el viernes y el domingo, el lunes ya era otra persona. Wow. No me gustaban la música. Secular, perdón. Dejé de tomar por 2 años. Me asqueaba el alcohol. Te entiendo. Otra debilidad que tenía, que era las mujeres. Sí. Desde ese momento me decidí guardar para el Señor. Amén. Hasta el día de hoy. Importante, sumamente. Y todo lo demás. Dios me dio como un dominio propio a partir de ese momento, que desarrolló en mí una obediencia y esa, digamos, atadura a Él, de que al día de hoy, por múltiples procesos que he pasado, no me he despegado y no creo que me despegue. Nunca. Y ahí fue que empezó el verdadero proceso. Vamos a ver. Entonces Jordi ya acepta al Señor, tiene su experiencia sobrenatural en el encuentro, te bautizaste. Sí, correcto. Se bautiza Jordi, nace de las aguas. Sí. ¿A qué tú le llamas el verdadero proceso? Ahí Dios empieza a diseñarme a su manera. ¡Wow! Empieza a diseñarme a su manera. Fue como que yo tomara este celular, lo tirara, lo rompiera en 1000 pedazos y él lo armara al molde de él. Entonces vamos a decirlo así como está escrito en el libro del profeta Jeremías, capítulo 18. Jordi experimentó en ese momento, estamos todos los días en esas manos, pero tú viniste a experimentar las manos del alfarero como vasija en sus manos. Amén, así mismo. Entonces, Jordi, ¿cuáles fueron los escenarios y los momentos en los que tú sentiste esos quebrantos y sentías ese moldeamiento? Sí, esa palabra. Sí. Ayúdenme a ella, porque esa palabra, sí, esa palabra existe. O sea, el Señor dándote esa forma. Sí. Eso fue algo, no se lo deseo a nadie, pero si le toca, es necesario. Sí. Es bastante necesario. Me costó tiempo verlo. Pero si estamos pasando por un proceso X, por más doloroso que sea, Jesús siempre va a tener la salida. Amén. Y ahí fue en ese lapso te puedo decir, o sea, 2 meses después del encuentro, yo estoy extasiado con ese primer amor. Amén. Sí. Fallece mi abuela paterna, que era como mi madre. Wow. Y yo, wow, ok. Yo entro con una pareja a la iglesia. Olvida eso, es decírtelo, pero entré con una pareja. Y yo con la emoción le propuse matrimonio. Un muchacho, un bebé espiritual. Un bebé, sí. Y eso se hizo viral en las redes. Guay. Hizo una producción. Y en esos lapsos de 2 meses,
esa joven que yo le agradezco hoy en día, donde quiera que ella esté, tengo años, no sé dónde está, pero y aprovecho, digamos, para volver a pedirle perdón, si me escucha. Pero esa joven, después yo le hacía anillo, ella deja el anillo en la casa de una tía mía y se va. Después de una relación de 2 años. Wow. Y no me dice ningún tipo de razón. Y yo, wow. Después, aparte de eso, es Dios tocando lo emocional, tocando luego ahora lo financiero, porque ahí se puso peor la cosa. A nivel financiero. A nivel financiero, porque ya acarreaba deudas que ya no podía sostenerlas. Luego, mis hijos, las madres de mis hijos, que ya esto está perdonado y está sanado. Por eso Dios estoy hizo hablando. su obra. Hizo su obra hoy, gracias a Dios. Amén. No me permitían verlos. ¿No te permitían ver a tus hijos? No. ¿Por qué, Jordi? Creo que Dios permitió eso. Okay. Para formar mi paciencia, mi carácter, porque dentro de sus razones y argumentos era, ¿por qué no? Tal vez hubo resentimiento, hubo dolor no sanado, y lamentablemente usaban como canal a mis hijos para poder, digamos, reflejar algo de valor ese dolor para ti y poderte entonces formar desde esa, vamos a decirlo, desde esa debilidad. Sí. Tus hijos son tu debilidad en algún sentido. Y el Señor dijo, bueno, por esta vía yo voy a formar al hombre que va a ser el ejemplo de esos niños en un futuro. Amén. Y qué bueno que lo hizo, porque hoy en día yo soy apegado a mis hijos. Yo lo busco donde quiera que estén. Hago lo que sea por ellos. Porque me hizo valorar lo que realmente son ellos. Y ser papá. Porque en ese momento, un simple testimonio rapidito de ese lapso de tiempo que tal vez algunos padres estén pasando en estos momentos. Y es que, por ejemplo, mi familia en ese momento se puso, digamos, en contra. Dijo, no, Jordi es, digamos, el culpable de la situación que está pasando. ¿Qué dicho eso? Son de consecuencias de malas decisiones. Sí. Pero al mismo tiempo hubo un pequeño, ¿verdad? Una falta de manejo en ese sentido. Me recuerdo que andábamos en la calle, bueno, y yo estoy a pie, no tengo vehículo. Y tuve una pequeña discusión, mi hermana, mi mamá, no recuerdo. Y ellas me dejan en plena calle. Dios santo. Y yo iba a visitar al hijo mío. Wow. Que ya saben, yo las amo y, o sea, no tengo Fue parte de tu proceso. Fue parte del proceso. Y yo no tengo pasaje ni para ir a verlo. Yo decidí caminar a verlo. Wow. Caminé aproximadamente tal vez como 5 kilómetros. Porque la madre me permitió ir ese día después de 15 o 20 días sin verlo. Dios santo. Cuando yo llego a la puerta, toco la puerta y oigo el niño, que él sabe que soy yo, que estoy detrás de la puerta. No me abren la puerta. Padre amado. No me abren la puerta y el niño voceándome, papi. Todavía te toca. Me toca. Sí. Pero papi, él detrás de la puerta. Y yo ahí. Y yo, wow, Señor. Te conocí hace un mes. Oraba ahí, yo sin tener. Sí. Y tuve que, quebrantado, salir otra vez y ir a la oficina de un amigo mío para que me llevara a mi casa. A pie, llorando. Eso es parte de lo que pasó. Sí. Y ya después de ahí, Dios empezó a, digamos, a ir... me dieron un consejo, antes que todo. Yo dije, ya, o sea, toco fondo, Señor. Ya yo no sé qué hacer. Ya, me rindo a tu voluntad. Y es el momento que Él espera. Claro que sí. Cuando ya tocamos fondo y decimos, no, ya. Entonces voy a la iglesia y pido, ya no sé qué hacer. Por favor, ayúdenme. Y me dieron el consejo de, no salgas de la iglesia. Ven a todas las actividades que hay aquí. Bueno, para mí me faltó fue llevar la cama para quedarme ahí. Amén. Iba a todas las actividades. Empecé a recibir la palabra de Dios, que eso era lo que Él quería. Que yo empezara a recibir, empezara a escudriñar su palabra, a obedecer.
Y empecé a servir. Y empecé a escuchar, a abrir los oídos espirituales. Sí. Y eso me ayudó a ir escalando poco a poco. Recibo una llamada el tercer o cuarto mes de un amigo que jugó béisbol conmigo y me dice, Jordi, tengo una idea. Yo creé esta página en internet, en Instagram, y es de bienes raíces. Yo he visto que tú sales a vender. Eso yo me dedicaba. O sea, yo empecé a vender apartamentos yendo casa por casa. A pie. A pie, sin vehículo. Ok. Sí, literal. La gente Santo. cree que la gente me ve así ahora. Ahora, pero... Yo era de lo que llegaba 15 minutos antes del apartamento para enseñártelo. Ajá. Para que el cliente no viera que yo andaba sin vehículo. Y yo tenía que esforzarme al 150% para venderte esa propiedad y no mostrarte otra. Porque si me dicen, bueno, enséñame otra, entonces no tengo vehículo. Claro. Voy a decir que no tengo, van a pensar que... No. Sí, sí, sí. Pero el Señor estaba trabajando todavía el tema de la apariencia contigo. Apariencia, orgullo, ego. Todo eso. Y ahí fue que dije, wow. Entonces este amigo me vio así, trabajando. Me llama y me dice, mira, vamos a organizar. Y vamos a organizar, vamos a hacer una oficina y empezamos esa compañía. Tú sabes que la palabra del Señor dice que si la semilla de trigo no cae y muere, no resucita. O sea, te tocó morir muchas veces. Sí. Para poder resucitar de nuevo, Jordi. Wow. Amén. Wow. No había visto así, pero sí. Sí, realmente. Ahí, o sea, me hizo morir en todo. Y en mis debilidades también, como te dije. El dolor de esa separación, todo eso fue sanando poco a poco. Y me di cuenta de que no sabía ser un hombre de Dios para una mujer. ¿A qué tú te refieres con eso? A ser un sacerdote de la ¡Wow! Sí. A ser ese sacerdote que modela a Cristo como la cabeza de la iglesia. Sí. Y trata a la mujer como un vaso frágil. Un vaso frágil, como una flor. Wow. Porque, sí, honestamente, y esa joven yo creo que sí, yo la maltraté. O sea, la maltraté, no físicamente, nunca he cruzado esa línea, ni creo, no voy a cruzar nunca. Pero sí emocionalmente, psicológicamente. ¿Crees que era un tema de inmadurez? De inmadurez, sí, correcto, porque nunca había podido tener una relación estable, una relación bajo el diseño de Dios. Amén. Que es totalmente diferente. Y un lenguaje totalmente diferente. Claro que sí. Que algún día, sí, cuando Dios lo permita. Así será en el nombre de Así Jesús. será. Y eso empezó a sanarme en ese momento. Atención, chicas. Jordi está soltero. Así vamos a este paréntesis. Un problema. Que está soltero, así que él está orando. Atención. Jordi, entonces, cuando empiezas con el proyecto junto a tu amigo de la venta de casas, ¿dónde es el punto clave que tú dices esto? Eres Jordi, agente inmobiliario actualmente. Sí. Perteneces al equipo de Apartamentos RD. Correcto. ¿Qué función desempeñas en esta empresa? Soy asociado a Apartamentos RD. Okay. Se denominan allá Top Producer. Okay. Miembro fundador. Estoy desde el principio. Porque después de esa llamada fue como que vamos a organizarnos y ahí que se fundó esa compañía. Excelente. Entonces, tú no tienes ni un peso. En ese momento. En ese momento. Sí. Tú no tenías ese principio de mayordomía, de saber administrar los recursos que Dios ponía en tus manos. Pero se da la oportunidad con esta llamada. ¿Cómo empieza la prosperidad de Dios en la vida de Jordi? Muy buena pregunta. Sí, ahí empezó la mayordomía. Cómo Dios me enseñó a administrar esos recursos de Él. Poco a poco, yo fui el único que entró sin vehículo a esa compañía. Al equipo. Empecé a buscármela. Si no vendía apartamentos, poca gente lo sabe, lo voy a decir por aquí, sin vergüenza, porque trabajo de vergüenza, pero yo vendía tanques de gas. Dios me puso de pichar en ligas menores, en frente de 15,000 personas. Vivir en Miami. Salir en periódico, prensa y todo eso. Y ser propeto. A venir aquí
a trabajar para una compañía pequeña Ujú. de venta de gas, donde yo iba apartamento por apartamento, edificio por edificio, a venderle tanque de gas a la constructora. Tremendo. Y ahí Dios empezó yo me ponía la camisa de Apartamento RD, me acuerdo yo, Ujú, ujú. y cuando salía me ponía la camisa de la compañía de gas. El Señor sigue trabajando esa parte Sigue trabajando esa contigo. parte. Yo confío, ya. Ujú, Entraba literalmente 3,000 pesos. ujú. Y esos 3,000 pesos para mí, de verlo poco en un momento, Sí, ya lo estoy viendo mucho. sí. Empezaste a valorar no el dinero en sí, Ujú. sino la provisión de Dios. La provisión de Dios, correcto. Ya yo dije, esto es de Dios. Esto no proviene de mí. Amén. Dios me lo está dando porque se place, por su misericordia y su gracia. Amén. O sea, y ya, y de esto le voy a entregar a Él, como dice su palabra. Fue revelado como inmediatamente. Porque, o sea, el diezmo y las ofrendas y semillas, eso es revelación. Amén. Y fue revelado. Y yo, mira, de esto te voy a dar lo que te toca. Amén. Y empezó así, dándome un poquito más, un poquito más, un poquito más. En la medida que tú fuiste madurando Madurando. en la mayordomía, Correcto, porque si Él me lo da todo, de un momento a otro, se pierde Jordi. pierdo Jordi. Ujú. Y ahí, poco a poco, ya llegó un momento de que trasladé y dije, me empezó a ir bien en la venta de apartamentos. Ujú. No fue un trabajo, eh, digamos, de un día para otro. Fue de mucho trabajo. Ok. Porque de hecho, creo que sufrí en ese momento, o Dios permitió que yo sufriera de una depresión funcional. Háblanos un poquito de esto, Jordi. Esa depresión funcional es prácticamente cuando tienes un dolor Ujú. y solamente te enfocas en algo y te haces muy bueno en eso. Ok. Y Dios permitió eso, Ujú. donde yo solamente era casa, Ujú. iglesia Ujú. y trabajo. Ok. Y mis hijos cuando lo podía ver, que también fue un tiempo para yo poder Tener el acceso tener el acceso completo completo. a la relación con tus hijos. Mi relación con mis hijos, porque eso fuimos hasta tribunales, por más decirte. Y sin Claro. un peso. Wow, qué proceso, Es Jordi. un proceso. Sí. Pero Dios es fiel. Dios es fiel. Y así mismo fue, empecé a crecer, me compré un primer vehículo, Ujú. la compañía empezó a crecer, Ujú. empecé a hacer otros negocios con estrategia divina, porque también es otra cosa que aprendí. Dios nos brinda esas estrategias divinas Yo lo creo. Amén. para nosotros producir recursos Ujú. para Él y para su reino. Amén. Amén. Y eso fue cosas que yo le pedí. De hecho, la palabra lo dice. O sea, nosotros solamente tenemos que pedir sabiduría. Amén. Y Él nos la va a dar. Amén. Y así mismo fue. Yo le pedía sabiduría todos los días. Inocentemente, un bebé espiritual. Ujú. Y así fue como que Él claro, dice que la pidan, que Él la dará. que Él la dará. Y en tu corazón estaba creciendo ese temor al Señor, porque de tú tener el dinero en las manos y tal vez sentirte tentado Ujú. en malgastarlo, tú decías, no, yo voy a cumplir con lo que he aprendido, que a ti hay que darte el 10% de mi ganancia y saber el valor que tiene dar con un corazón alegre la ofrenda. Así es. Entonces, realmente, cuando tú dices, ok, Señor, gracias, porque tú has cambiado mi lamento en baile y todo dentro del tiempo del proceso que viviste, empezó a cambiar. Fue el momento cuando tuve, digamos, el acceso al pastor. Ok. No es que mi pastor sea inaccesible. Ok, entiendo. No quiero decir esto así, que suene así, Sino que Dios te permitió tener esa cercanía. sí. Porque, a ver, era maduro, era un bebé, allá se nos siendo un líder. La guianza de La tu guianza, pastor. la guianza de mi pastor. Cuando llega la guianza de mi pastor, Ujú. ahí es donde realmente como que el velo del Señor se me quita completamente. El velo, empiezo a ver las cosas como que bajo sus instrucciones, lógicamente. Ujú. Como que, wow, yo estoy así. Y yo tengo acceso a esto del reino. Wow. Y empezó el deleite en el Señor, empezó
a yo querer crecer, dentro del ministerio, dentro de Dios. Ya yo estaba saliendo a la calle, se tenía a evangelizar. Genial. Y empezó como que ya todo a abrirse a nivel laboral, empresarial, empezó a subir así, de un momento a otro. De repente del Señor. El de repente del Señor. Mis hijos, la madre de mis hijos empezó, porque tengo uno aquí y uno que vive en Canadá. Okay. La de aquí ya empezó y como que ven a buscarlo. Wow. Ya lo puedes buscar. Entonces, traduciendo un poquito esto, tú tuviste ese encuentro con tu pastor, pero tú tenías un tiempo sometido a la obediencia y buscando fervientemente el estar en la presencia del Señor, tanto en la intimidad como en la iglesia, sirviendo. Entonces, tú entendiste perfectamente lo que dice las Escrituras en Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Entonces, el Señor empezó a poner en ti gracia y favor frente a la mamá de uno de tus niños. El Señor empezó a prosperarte en la parte financiera, a devolverte. Tú sabes, a devolverte no, a darte para que tú veas como que, ok, eres mi hijo, yo te amo, yo no soy un padre tirano, yo simplemente te estaba guardando de ti mismo y ahora estás listo para ser utilizado por mí. Así mismo es, Farah. Así mismo es. Y le doy gracias a Dios tanto por guardarme. Porque hasta fui juzgado en un momento dado, en ese comienzo, y ni siquiera me di cuenta. Me explico. Ajá. En ese momento, donde la pareja que tenía... Tu ex prometida. Sí. Mi ex prometida. Se va. Yo con este historial de player, de mujeriego. No, se fue él. Dios santo. En la calle, en todos lados, ¿sabes? Sí. Yo era el malo. Y fui juzgado. Y mucha gente, muchas personas de Dios no permitieron que eso llegara a mi vida, esos comentarios. Y Dios me guardó y me cuidó de eso. Porque yo creo que en ese momento, por eso es lo importante en las iglesias y hasta en el mundo secular, de tener amistades que vayan acorde al alineamiento de Dios. Porque el lenguaje que tú y yo tenemos hoy no es el mismo que tal vez tendríamos antes del 2016. Porque yo voy a cubrir tu desnudez. Tú vas a cubrirme la mía. Yo voy a guardar tu corazón y tú vas a guardar el mío, siendo nosotros hermanos de la iglesia o de Cristo. Y en ese momento, muchas personas, recibí mucha... o sea, me miraban mal. Y yo, ¿por qué me miran mal? Y decía, bueno, acá. Pero yo no he hecho nada. Yo estoy aquí para Dios. Sí. Yo no estoy por aquí por una persona. X. Y eso me hizo ver que al día de hoy, yo le digo a muchos y le enseño a mis hijos también, que guardemos el corazón. Amén. Guardemos el corazón de cualquier otra persona, porque de ahí el evangelio es personal. Y también otra cosa que podemos resaltar de tu testimonio, Jordi, no perdamos la oportunidad de conocer al otro por causa de los comentarios, que muchas veces Dios lo usa para procesar tu carácter. Sí, claro. Y para que podamos reflejar a Cristo, pero vamos a darnos la oportunidad de conocer a la persona, a darnos la oportunidad, porque no sabemos verdaderamente qué está pasando esa persona, qué está sufriendo, qué está haciendo Dios con esa persona y qué de valor, porque todos somos de valor, porque somos creación del Señor. Y tal vez dentro de las debilidades y las faltas que nosotros podamos tener, esos son los lugares donde Dios exhibe su gracia. Y realmente debemos ser prudentes, debemos ser sabios y debemos reflejar
ese amor de Cristo y arrepentirnos muchas veces cuando nosotros tendemos, porque todos en algún momento juzgamos. Sí. Todos Sí. juzgamos y hemos sido juzgados, pero a medida que el amor de Cristo está en nuestro corazón, nosotros, al mantener esa relación íntima con Dios, nosotros, Señor, habla tú, crea tú el encuentro con dicha persona y déjame ver qué es lo que tú quieres que yo vea, y si no es de ti, pues sencillamente el Señor simplemente no permite que el escenario. Entonces, verdaderamente, Jordi, el Señor se ha exhibido contigo en ese aspecto, pero se ha exhibido no solamente con quienes tal vez de lejos llegaron a juzgarte o a ser canal de información de que ese muchacho, sino que el espejo donde tú te ves es la persona, lo que se refleja en ese espejo es la primera persona a la que se le ha demostrado mucho de parte de Dios, a ti mismo. Así es. Y realmente yo estoy muy impresionada con tu testimonio. Había escuchado pinceladas de que se te denominaba como el money maker. Háblame de eso. ¿Cómo así? Bueno, sí, en ese sentido, recibí la dicha del Señor en que me colocara en uno, digamos, de los, como denominan, en el sector inmobiliario, top producer, de ventas de apartamentos. Digamos que fue algo que, por ejemplo, para darte un ejemplo, un promedio, por un tema secular, pero bueno. No importa, pero es parte de. Perfecto. Para darte un ejemplo, un promedio de un agente inmobiliario de venta mensual es de 1 o 2 apartamentos. Ok. Y Dios permite que yo esté por los rangos de 14, 18 apartamentos por mes. La gloria y la honra de Dios. Entonces, es impresionante. Sí, yo digo, Señor. Pero es un respaldo y una gracia sobrenatural. Sí. Y lo hago, y lo hago para Él. De hecho, subí un video ahí y le dijo a sí mismo, yo lo hago para ti y por ti. Amén. Hasta donde tú me digas que le dé. Y es para su reino. Y mi pastor, de hecho, el pastor Carlos León, me ha enseñado el cómo sembrar. Puedo decir que tengo un corazón dador. Amén. Y nunca me he cerrado a nada. Porque al final venimos a dar. A servir. Y así mismo se multiplica. Muchas personas te le dirán, no, que eso es creen que es una varita mágica. Que si tú das, te van a devolver para atrás. Pero eso depende de cómo tú das. Wow. ¿Y con qué corazón tú das? Se cuestiona mucho el tema del diezmo y la ofrenda, Jordi. Tú podrías testificar a las personas que nos escuchan de que esto es algo bíblico. El diezmo es una instrucción que debemos obedecer de parte del Señor, que se encuentra en el libro de Malaquías. Y la ofrenda es un principio también que nosotros debemos accionar con ella para agradar al Señor. Así es, si nos hacemos la pregunta, ¿el Señor realmente necesita ese dinero? Él no lo necesita porque es el dueño del oro y de la plata. Así es. Y Él es el que nos da todo. Él es lo que quiere probar nuestros corazones. Así es. Y una de las herramientas que Él usa es esa. Yo quiero ver cómo está tu corazón. Porque el principio de todos los males es el amor al dinero. Entonces, por ahí tenía el Señor que hacer dentro de su diseño perfecto algo para que nosotros no nos vayamos a ese mal, amando solamente el dinero y no dándole el lugar que Él tiene, que es el primer lugar. Así es. Y me recuerdo que empecé yo a diezmar, para ya traducir este pequeño testimonio. Sí, adelante. Y Dios me pone en una situación donde sí verdaderamente prueba este corazón. Ay. Y es que un mes antes de entrar a la compañía, o 2 meses antes de empezar a ir a Apartamento RD, hago una venta de un terreno. 2 o 3 meses antes. Hago una venta de un terreno. Esa venta se dio por la siguiente razón. Duro 8 meses trabajando esa venta. Ajá.
está a punto de darse. Recibo un honorario, voy a decir el número, de aproximadamente 10 millones, de 10 millones, no, perdón, la comisión era 570,000 pesos. Ok. Perdón, que mi memoria me está fallando. Descuida. 570,000 pesos, donde yo vengo de estar ganando 3,000 y 5,000 pesos. Wow. Mucho de golpe. Entonces me da mucho de golpe y me prueba. Y digo, concho, yo con deuda de millones de pesos. Ok. Y esas reuniones se estaban dando, y yo, wow. Y llegó un momento dado que se paró todo. Yo recibo el dinero del honorario, lo estoy calentando, el diezmo. Wow. Estoy calentando el diezmo. Tengo los 57,000 pesos ahí. Pasa un día, pasa 2 días, pasa 3 días. Y todos los miembros de la negociación, que eran como 8 o 10 y personas públicas, figuras públicas de aquí, importantes, todos estaban diciendo que no. Tú con el dinero ahí. Yo con el dinero ahí. Y cuando decido un día en el supermercado Pola, de la Lope de Vega, me recuerdo yo. Señor, puse mi alabanza y dije, yo creo que es esto. Sentí en mi corazón. Santo de Dios. Voy al cajero, le entrego ese mismo efectivo. Paga, así. Así de. Con los ojos cerrados. Los ojos cerrados, señor. Eso es tuyo. ¿Te probó? Me probó, Fara. A los 10 minutos empezó a llamar y a escribirme las 8 personas que iban a esa reunión. Wow. Y empezaron a escribirme. Y esa venta que se dio, que hasta hoy en día no le he cobrado. Pero ese fue el canal donde se abrieron todas las puertas. Porque fue el primer proyecto en exclusividad de la compañía. Wow. Y donde hoy en día ya podemos decir que tenemos más de 50 o 100 proyectos, no sé cuántos, ya en exclusividad. La gloria es de Dios. Para que tú veas que Dios nos pone a prueba. Dios nos pone a prueba con eso. Porque no hay otra forma. No hay otra forma. Porque si no tienes dinero, no comes. Él conoce también nuestro corazón. Conoce nuestro corazón. A partir de ahí le dije, mira, los recibo y a los 5 minutos. Depositado. Entregado en el alfolí, en el altar. Entregado al alfolí. Transferencia ahí mismo. Eso es tuyo. Wow. Me gozo realmente de escuchar esto y espero que todo aquel que ha escuchado este testimonio de nuestro hermano Jordi también pueda entender que los procesos de Dios no son para matarnos, sino para formarnos y para bendecirnos y para ponernos aptos para poder saber administrar las cosas que Él pone en nuestras manos. Jordi, ¿por qué tú crees que todavía la sierva no ha llegado? Eso va a haber que orar. Oren por mí, oren por mí. Gloria a Dios. Jordi, ¿tú tienes algún último consejo que dar a las personas que nos escuchan tal vez por primera vez o aquellos que están siendo así procesados en esas áreas que tú fuiste? Disfruten el camino. Disfruten el camino. Eso lo aprendí en un reto de carácter extremo en Guatemala, que se llama Legendario. Okay. Y ahí nos enseñaron, donde duramos 42 horas subiendo montañas, sin comida y solamente buscando la presencia de Dios. Y solamente escuchaba, disfruta el camino. Y no importa por los procesos que estés pasando. No importa, y suena cliché, porque mucha gente dice eso. No, que tú no sabes mi proceso. Tu proceso tal vez, los procesos son relativos. O dependiendo de lo que Dios quiere hacer con cada persona. Exacto. Solamente disfruta el camino. Cuando te pregunten cómo estás, en vez de decir bien, o cuando estás en un proceso, mejor disfruta el camino, disfrutando el camino. Porque este camino es de gloria para Él. No importa cómo estés hoy, mañana Dios te va a querer ver feliz. Y te va a querer ver adorándole. Como hoy en día, este testimonio vivo que está aquí. Así es. Lo pasó. Amén. Jordi, gracias. Gracias a ustedes. Bendigo tu vida de parte de todo el equipo de Vivir con Fe.
Iván Alcántara, Fara, Ricky Villanueva. Amén. Te bendecimos, te damos las gracias por Gracias. haber aceptado el estar aquí con nosotros en este momento. Que esperamos que vuelvas para ya tratar otros temas de parte del Señor. Que el Señor te siga prosperando, así Amén. como Gracias. prospera tu alma. Amén. En el nombre de Jesús, que siga siendo de ti ese Padre, ejemplo de esa generación de Amén. hombres de bien que van a glorificar también el nombre del Señor. Amén. Que el Señor ponga en tus manos esa corona que es la esposa que irá sobre tu cabeza y encuentres Amén. el favor y la benevolencia de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Que tu ministerio se siga ensanchando y creciendo para que sigas modelando a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y que aquel que comenzó su obra en ti la siga perfeccionando. Y que tú puedas ser también canal de bendición para aquellas personas que están en ese proceso duro y tú le extiendas la mano y le digas, Dios está aquí contigo, no te ha dejado solo y yo soy tu hermano. Te bendigo, Amén. gracias. Amén, lo recibo. De verdad que estoy bastante ministrada y sé que los que están aquí, los chicos que están aquí en el estudio, también, y ustedes de verdad compartan esta enseñanza, este testimonio de Jordi Amargós. Gracias, de verdad que Gracias sí. a ustedes, Fara. Gracias a todos ustedes por haber escuchado este episodio de Vivir con Fe. Recuerden que estamos en YouTube, estamos en Instagram, @vivirconferb, y estamos en esta plataforma de Spotify. Compartan, bendigan a las personas y acérquense cada día al Dios Todopoderoso, que sus misericordias son nuevas cada mañana y Él tiene grandes planes para cada uno de nosotros. Muchísimas bendiciones y estén atentos a un próximo episodio. Chau, chau. Dios te bendiga.